Buenos días, mi nombre es Laura Roballo y hoy voy a hablar acerca de mi trabajo de grado, el cual es sobre los efectos del estrés crónico en los comportamientos de dominancia y subordinación y en el metaboloma del pez cebra. ¿Qué es el estrés? El estrés es un estado en el cual el equilibrio dinámico del organismo se ve perturbado o afectado por factores que pueden ser tanto externos como internos, y estos son llamados estresores. Dichos estresores afectan los procesos fisiológicos y metabólicos del organismo, forzando una aparición de una serie de respuestas comportamentales y fisiológicas necesarias para la adaptación de los individuos a estos estresores. Pero una exposición continua y no controlada de estos estresores por un periodo de tiempo prolongado o la vivencia de eventos traumáticos puede provocar estrés crónico. ¿Y cómo el estrés crónico nos afecta a nosotros? Pues el estrés crónico está relacionado con una variedad de problemas de salud mental, como lo son la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad. Además, aumenta el riesgo de padecer de trastornos del estado de ánimo, modifica el funcionamiento y la estructura del hipotálamo, la amígdala, el hipocampo y el neocórtex prefrontal. ¿Y por qué utilizamos el pez cebra como modelo? Pues el pez cebra es fisiológicamente homólogo a los humanos, lo que permite parcialmente la extrapolación de nuestros resultados con nosotros mismos. Presenta desarrollo externo y en pocas semanas. Adicionalmente requiere muy poco espacio para desarrollarse y un mantenimiento sencillo. Y en la última década el pez cebra ha venido siendo utilizado como modelo en estudios de estrés y comportamiento, con el fin de evaluar los efectos que tienen diferentes situaciones consideradas estresantes en el comportamiento de dicho animal. En este estudio vamos a hablar sobre los comportamientos de dominancia y subordinación, los cuales se presentan cuando dos individuos del mismo sexo se encuentran en un espacio y empiezan a competir por el espacio y por los recursos. Esto se caracteriza porque en la primera fase se empiezan a observar entre ellos y a perseguir entre ellos con eventos de mordiscos. El que gane en esta fase se va a volver el dominante y va a ejercer comportamientos de violencia contra el subordinado, como lo son mordiscos y persecuciones. Y el subordinado va a tener que huir y presenta comportamientos de congelamiento. Los objetivos de este estudio son entonces evaluar los efectos que tiene el estrés crónico en los comportamientos de dominancia y subordinación y en el metaboloma del pez cebra, esto por medio del análisis de los cambios significativos de los comportamientos de dominancia y subordinación en peces cebra sometidos a estrés crónico, con la identificación en literatura de los metabolitos afectados por estrés crónico en el pez cebra, y por medio del análisis de los efectos que puede tener los cambios de diferentes metabolitos del pez cebra sobre las diversas rutas metabólicas en el cerebro. ¿Qué hicimos para esto? Primero, se establecieron las parejas, entonces se ponían dos individuos del mismo sexo en una pecera durante 5 días, se evaluaban los comportamientos de agresión y se asignaba tanto el rol de dominante como el de subordinado. Y cada pareja se asignó tanto al tratamiento de estrés crónico o al grupo control. Luego de esto, se realizaron las pruebas de comportamiento previas a estrés, las cuales son grabaciones de las pruebas de Open Field, que es evaluar los comportamientos del pez cuando está expuesto a un ambiente nuevo, e interacción con partición, que es evaluar los comportamientos de estrés cuando se encuentra enfrentado a su pareja por medio de una división transparente, esto con el programa de TOVision, y cada grabación duró 5 minutos, y entre cada grabación lo que se hizo fue el cambio de la división. Posteriormente, se realizó el protocolo de estrés crónico impredecible, el cual dura 8 días y durante esos 8 días, 2 veces al día, se aplica aleatoriamente uno de los estresores al grupo de estrés. Dentro de los estresores está el aumento de la temperatura del agua, la disminución de la temperatura del agua, la exposición al depredador, la aleta dorsal expuesta por medio de la disminución del nivel del agua, el cambio de tanque y la persecución con red. Después de los 8 días, se vuelve a realizar las pruebas de comportamiento con el mismo tiempo de grabación y los mismos tiempos de prueba para ver el efecto que tiene el estrés, digamos, en estos comportamientos. Esta es la manera en la que se graba. La cámara puede captar 2 peceras al tiempo y capta el movimiento y guarda ese movimiento de cada uno de los peces. Adicionalmente, para la revisión bibliográfica metabolómica se realizó la búsqueda en la base de datos ScienceDirect, PubMed, Scopus y Springer Link con las siguientes palabras: Zebrafish and Metabolomics and Stress y Brain and Metabolomics and Stress. Como resultados, vimos que los peces dominantes recorren mayor distancia y presentan mayores velocidades en comparación con los subordinados en las pruebas de Open Field antes de aplicar el estrés. También los peces subordinados recorren mayor distancia en la zona que se encuentra pegada a la partición transparente en comparación con los dominantes en las pruebas de interacción con partición antes de aplicar el protocolo de estrés. Después de aplicar el protocolo de estrés en las pruebas de Open Field, la aceleración máxima de los dominantes del grupo control es mayor con respecto al resto de los grupos, y en el grupo estrés parece que disminuye y se iguala con los datos del grupo de los subordinados.
y después de aplicar el protocolo de estrés se presenta una disminución en la distancia total y en la velocidad media, especialmente para las dominantes en las pruebas de Open Field. Por último, se puede ver que después de aplicar el protocolo de estrés se muestra una disminución en el tiempo y en la distancia recorrida en la zona de la partición, especialmente para los subordinados, donde ellos recorrían mayor distancia y pasaban mayor tiempo en la zona de partición antes de aplicar el estrés, y después de aplicar el estrés se igualan los datos con los dominantes. Ahora, con los datos de metabolímica, se puede ver que hay aumento en las concentraciones de estos metabolitos y disminución en las concentraciones de estos metabolitos, donde podemos ver algunos representativos como NAD o guanosina monofosfato, y en el aumento podemos ver, por ejemplo, el ácido inosínico o la tretionina. Y los cambios en las concentraciones de estos metabolitos pueden afectar varias vías, las cuales son las de la prolina, arginina, glutatión, purina, glutamina, glutamato, fenilalanina, tirosina y triptófano. Estos reportajes se hicieron en 2 artículos especialmente, uno en el 2014 que habla sobre los efectos en el metaboloma presentando en estrés agudo, y en el 2021 se evaluó el estrés crónico con el mismo protocolo utilizado por nosotros sobre muestras de cerebro. Y estos fueron los metabolitos que se presentaron en dichos artículos. Ahora, esta es una ruta metabólica que se puede presentar en neuronas presinápticas y postsinápticas en el cerebro, y como vemos, participan algunos de nuestros metabolitos que vimos anteriormente, glutamato, glutamina, tanto en la neurona presináptica como en el astrocito. Si vemos que tiene unos problemas y las vías son afectadas, puede que se afecte, por ejemplo, la comunicación neuronal, que es muy importante para muchos procesos en el cerebro. Entonces, cambios en estos metabolitos pueden afectar desde niveles de comunicación hasta niveles mucho más estructurales en el cerebro. Además, hay ciertos marcadores en las enfermedades neurodegenerativas, especialmente la de Alzheimer, Huntington y Parkinson, en donde cada una pues, se relaciona con las alteraciones y cambios de concentraciones de varios metabolitos vistos. Por ejemplo, Alzheimer, vemos que participa el glutamato y glutamina, que los vimos anteriormente. En la de Huntington también vemos participación de glutamato, arginina, por ejemplo, isoleucina y alanina, hay cambios. Y en la de Parkinson vemos principalmente fenilalanina y tirosina, que también se modifican con este estrés. Por último, y como conclusión, podemos ver que los comportamientos de dominancia y subordinación parecen verse afectados por el estrés crónico, y a pesar de que ciertos comportamientos se ven afectados, no se presentan cambios de roles, únicamente se ven disminución en la agresión, pero no lo suficiente como para que cambie el rol de un pez en el tiempo. También el estrés crónico tiene un efecto en la concentración de los metabolitos del cerebro del pez cebra, y en humanos estos metabolitos sirven como biomarcadores de ciertas enfermedades o condiciones neuronales o neurodegenerativas.